de corrupción, de inflación, de malos manejos, de seguir haciendo una fórmula que no funciona llamada socialismo. Y como yo lo decía ayer, el problema es que nunca es culpa del socialismo. No, la teoría es buenísima, Marx era un genio. El problema es que este Mesías se nos torció. La culpa no es del socialismo, la culpa es que Stalin se volvió genocida. La culpa no es del socialismo, la culpa es que Fidel mató al Che o dejó que se muriera. La culpa no es del socialismo, la culpa es que los Kirchner se volvieron corruptos. Entonces, como la culpa nunca es de la teoría, sino de quien la aplica, el socialismo vive eternamente y pasamos del siglo XIX al del siglo XX, al del siglo XXI, y habrá socialismo del siglo XXII si es que no terminamos entendiendo que si la receta es la que está mal, no importa quién sea el chef que la cocine. Y la receta no funciona en Corea del Norte, no funciona en la Unión Soviética, no funciona en Vietnam, no funciona en Cuba, en Venezuela, y si nos vamos a colonizar Marte y lo volvemos comunista, tampoco va a funcionar ahí. Porque el problema es la receta. Entonces, ¿cuánta gente dice, bueno, sí, pero el Estado tiene que intervenir? Un poquito de socialismo nada más, ¿sí? Y eso es como ver el charco de sangre que ha dejado todo este experimento y decir, no, pero yo solo me quiero mojar los pies, no me quiero meter de lleno, ¿verdad? Y el problema es que esos indicadores son el resultado de tener malas ideas, somos lo que pensamos. Y la única manera de cambiarlos es cambiando las ideas. Estos indicadores no están ahí de casualidad, no aparecen de un día para otro, son el producto de la mentalidad. Y precisamente eso es lo que nosotros hablamos en el libro. ¿Cuál es la mentalidad que lleva a la gente a seguir probando con una receta fracasada? ¿Qué ingredientes? A ver, los países son distintos, pero ustedes han encontrado algunos ingredientes que son comunes. ¿Cuáles son los ingredientes de esta receta, Axel? De la receta fracasada, dices tú, del populismo. Bueno, nosotros hacemos una anatomía de la mentalidad populista en el primer capítulo, ¿verdad? Y en general, siempre lo mismo. El populismo en América Latina, en España, en otras partes, pero sobre todo en nuestra región, lo que hace es, primero, enarbolar un discurso que divide a la sociedad entre una pequeña élite, ¿no es cierto?, la que se denuncia como corrupta y portadora de los máximos vicios, explotadora. El resto, un pueblo, ¿no es cierto?, amoroso, como decía Chávez, que reúne todas las virtudes posibles y que es explotada por esta élite del cual este líder populista, caudillo que sea, va a rescatar, ¿no? Esa es una cosa, la división, la creación de categorías como casta, ¿no?, que lo usa Pablo Iglesias en España, que los gorilas, los buitres, todo ese tipo de cosas tú lo ves en las formas más agresivas de populismo. Y después hay obviamente una cosa que es común a todos los populismos, sean de derecha o sean de izquierda, para que rompamos aquí algunos mitos que me doy cuenta que no están más o menos claros a la luz de un programa de televisión en el que estuvimos hace poco tiempo, y es que el populismo siempre es estatista. A ver, ¿dónde está el populista que diga, no, yo voy a recortar beneficios sociales, voy a reducir el gasto, voy a quitar derechos, privilegios? ¿Dónde está ese populista? Preséntenme uno por lo menos en nuestra historia. Si eso no existe, el populismo clásico, al menos en su versión más clásica en la historia latinoamericana, hispanoamericana, es populismo estatista. Y por eso está tan arraigado y entroncado con el socialismo. Hay que decir, dicho sea de paso, que el peronismo, el fascismo, que antecede al peronismo, son doctrinas económicamente socialistas. No son capitalistas. Y cualquiera que haga un estudio de cómo funcionaba el sistema económico en la Alemania nazi, cómo funcionaba el sistema económico fascista de Mussolini, las ideas económicas en buena medida que proponía el mismo Perón, se va a dar cuenta que el mercado y el capitalismo tienen poco. Entonces, ese es un elemento esencial. Y si los países que se van por ese camino presentan estos índices, no es casualidad. Y lo otro, y que es clave también, es hoy en día la pretensión democrática. Todos te dicen que es por la democracia. La democracia se ha convertido en una cosa que tú puedes incluso aplastar derechos individuales, expropiar, quitar, censurar a la prensa todo en nombre del pueblo. Cuando Correa ataca la libertad de prensa en Ecuador, obviamente dice que esta es la prensa oligarca, ¿no? Acá no era muy diferente cuando empezaron los ataques a la libertad de prensa. Entonces siempre el líder es supuestamente el que representa la voluntad popular, que es una ficción. La voluntad popular es una ficción, no la representa un líder que lo encarna de manera unívoca. Eso obviamente no es así. Nosotros hablamos de eso en el libro.
No sé, ¿verdad? Entonces, yo te diría que esos elementos, ¿no? Y además de una obsesión igualitaria, se habla de igualdad, igualdad, igualdad. En este programa Intratable donde estuvimos nosotros, yo no he visto gente más confundida. O sea, sí, se lo digo a la cámara, están muy confundidos. Señores, ustedes no entienden muchas veces lo que están hablando. El problema no es la desigualdad a priori. Podríamos ser todos iguales en la miseria. El problema es cómo sacamos al 30% de argentinos que está en la pobreza, y eso no lo va a lograr con las políticas populistas redistributivas que están proponiendo todos los días en televisión. Perdónenme que se los diga. Ahora, lo dijiste bien, el populismo es necesariamente estatista. América Latina ha vivido crisis constantes de mucho estatismo, y sin embargo, paradójicamente, se acusa al mercado, al liberalismo, a las ideas que intentan limitar el poder del Estado de haber sido los que propendieron estas crisis. ¿Cómo se explica esto? Por la hipocresía de los gobiernos en los años 90, que cuando cae el muro de Berlín y finalmente se suponía, ¿verdad?, que habíamos aprendido la lección. Lo que pasa que como no estudiamos historia, ¿qué nos importa que haya habido gulags en Ucrania o en Estonia, o que Mao haya matado 60 millones de gentes, o que Corea del Norte esté como está? Eso no les funcionó a ellos, pero nuestro Mesías sí lo va a hacer funcionar, ¿verdad? O sea, esa era la lógica. Entonces, pero en el mundo se suponía que el comunismo había acabado, ¿no? Se cae el muro de Berlín, se para Bono de YouTube y dice One Love y somos uno, y Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran los chicos de la cuadra, y el libre mercado nos iba a venir a salvar a todos y íbamos a vivir felices, en un arco iris. Y los presidentes recién electos en América Latina se van a Washington, celebran el consenso de Washington, el que supuestamente es el que genera ese neoliberalismo desgraciado y ese mercado libre que nos vino a todos a sumir en la miseria. Y realmente cuando uno lee, que está en Wikipedia, accesible para todo el mundo, menos por supuesto la gente que vive en el socialismo del siglo XXI y que tiene restringido el internet, uno ve los 10 pasos del consenso de Washington, ¿sí? El primero, disciplina presupuestaria. Para que Latinoamérica salga adelante, ningún gobierno puede gastar más de lo que le ingresa. Díganme, ¿quién cumplió eso? El segundo, privatizaciones que sean absolutamente liberalizadas, que el único que lo cumplió fue Chile. ¿Y qué pasó en el resto? No, privatizamos, pero lo vamos a dar en concesión de monopolio a mi cuate, al amigo del presidente, al amigo del partido, al colega, en calidad de monopolio, ¿sí? Así pasó en mi país, por lo menos, durante las telecomunicaciones, la hidroeléctrica, todas fueron privatizaciones que primero fueron monopolios, algunas después se liberaron. Si uno ve, también decía liberalización del tipo de cambio, prohibición de que el Banco Central le esté prestando dinero al gobierno. O sea, si ustedes ven las 10 cosas, al menos yo lo hice para Guatemala, no se cumplieron 9.5. Y la única que se cumplió, que fue la de las privatizaciones, se hizo mal. Entonces, ¿qué pasa? Culpamos a lo que no se cumplió de las desgracias que tenemos, ¿sí? Entonces, como culpamos de nuestras desgracias a lo que no ocurrió, nunca vamos a encontrar la solución. Es como esas personas que pretenden adelgazar sin hacer dieta o ejercicio. Entonces, no, es que la culpa es de mi metabolismo y mientras tanto me meto chocolates. Eso es precisamente lo que pasó en los años 90. Ah, pero la culpa es del libre mercado. Libre mercado quiere decir libre de monopolios, libre de privilegios, libre de sindicatos que vuelven imposible que Axel y yo regresemos hoy a Buenos Aires, libre de grupos que monopolizan el poder. Díganme dónde en América Latina alguna vez en la historia hubo libre mercado. Porque mientras el subsuelo de nuestros países, algo tan básico como eso, sea del Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿Una nave espacial creadora de riqueza? No, el Estado son individuos que en un momento determinado tienen el monopolio de agarrar tu dinero y hacer con él lo que le dé la gana. Entonces no va a haber libre mercado en nuestros países mientras haya tarifas, aranceles, privilegios económicos, monopolios. Si no es eso lo que hay, no me culpen al libre mercado de nuestras desgracias. Pero evidentemente nos culpan igual. Y la pregunta es, ¿acaso pensamos que las bondades del capitalismo iban a hacer que la gente cambie la mentalidad de una manera muy ingenua a nosotros?
Y lo cierto es que hay una pelea cultural que la estamos perdiendo y a la que ustedes le dedican buena parte del libro. A ver, en primer lugar, me gustaría que ahonden en esta idea de la batalla cultural y después que me den algún antídoto contra ella, ¿no? Es bien interesante este punto porque si hay algo en lo que Keynes y Hayek estaban de acuerdo, eran que las ideas importan. Y si hay algo en que los socialistas de la escuela gramsciana y los liberales de la llamada escuela hayekiana o incluso friedmaniana, lo que sea, están de acuerdo, es que lo que se trata es de una batalla por las mentes y corazones de las personas. De eso se trata. Se trata de ganar, como decía Gramsci, la batalla por las conciencias de la gente, por cómo la gente ve y siente el mundo. Es muy importante desarrollar todo un aparataje comunicacional que conecte con emociones esenciales de las personas y que las acerquen a la libertad. Cuando Werner Sombart, el famoso sociólogo marxista alemán, escribe su libro a principios del siglo XX, ¿por qué no hay socialismo en América? Porque según la teoría marxista, los países capitalistas más capitalistas iban a ser los primeros en desarrollar las revoluciones que lo iban a terminar por derrocar. Nada de eso se cumplió. Entonces Sombart, y esto es importante porque para nosotros como latinoamericanos es una gran lección, Sombart, que era de izquierda, se pregunta, a ver, ¿cómo es esto que no hay socialismo? Y él llega a la conclusión, dice, de que los americanos, el proletario, el trabajador americano, que no quiere quitarle al tipo que le fue bien, al Carnegie o al Rockefeller o a este, no, incluso lo admira, si era una cosa increíble, decía. Tiene una participación emocional en el capitalismo, dice Sombart. Participa emocionalmente en el conjunto de creencias y valores que sustentan un sistema de libre empresa. McCloskey, la famosa economista que viene ahora a Chile en un tiempo más, les recomiendo un libro que ha sacado hace poco que se llama La dignidad burguesa, y ella dice exactamente lo mismo. Y se debiera ganar el Premio Nobel de Economía por esos libros. Ella dice que en la medida en que la retórica es partidaria y favorece el emprendimiento y la libertad de empresa, lo que se dice en los medios, lo que se enseña en las universidades, todo eso, se van acuñando valores y principios en la sociedad que permiten que florezca la actividad empresarial y la riqueza, la creación de riqueza. Entonces, cuando nosotros tenemos un continente como este, donde de partida si te fue bien todo el mundo te mira mal. O sea, en América Latina, cuando eres un emprendedor pequeño, todo el mundo te celebra. O sea, no, el emprendedor mire, llegan los medios de prensa, te muestran, y usted sí, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, y qué sé yo, y apenas logro pasar el mes, espectacular. Todo el mundo te aplaude. Pero cuando te fue bien de tanto trabajar y romperte el lomo, te convertiste en empresario y todos te odian. No, miren, este ahora tiene una cadena de panadería, es multimillonario. Entonces, es tan ridículo, pero es tan dañino porque esto es precisamente lo que se nutre el populismo. Y lamentablemente, si ustedes estudian, y nosotros tenemos un capítulo sobre eso, la hegemonía cultural, que es el concepto que usan los comunistas desde Gramsci en adelante, la hegemonía cultural de cómo la gente ve el mundo, y ahora hablábamos con un estudiante que nos comentaban lo que les enseñan en las universidades estatales acá, está del lado que es contrario a los principios de la libertad y de las políticas que funcionan. Entonces, si no cambiamos eso, el discurso que se da, si seguimos obsesionados con que el Estado es una especie de Dios sobre la tierra que va a arreglarlo todo, bueno, lo que iba a decir es que hay una cantidad de confusiones extraordinarias que circulan y que tienen que ver con precisamente no entender principios básicos. Cuando una persona, por ejemplo, ahí decía que Venezuela el desastre económico que es porque cayó el precio del petróleo y que es el gran problema, que dependemos de los commodities. Por favor, tú mostraste todos los indicadores. Eso no tiene nada que ver con que haya dependencia de la soja en este país. Cuando Chávez llega al gobierno era $8 el precio del barril, hoy día es mucho más, y cuando Chávez llega al gobierno no había las colas y el hambre que se está sufriendo ahora. O sea, el nivel de confusión conceptual es tan gigantesco que si no hacemos algo al respecto, no vamos a salir del pantano en el que estamos metidos. Y decir que el socialismo no hacía las cosas que estaba haciendo Maduro y que había hecho Chávez y todo eso. Cuando el socialismo es exactamente lo que hace. La consecuencia inevitable del socialismo es la represión y es la miseria. No existe ningún país del mundo donde se haya practicado el socialismo en que no haya terminado exactamente igual. Y de hecho, y esto siempre lo digo,
Incluso a los alemanes no les funcionó el socialismo. O sea, si no le funcionó a los alemanes el socialismo, no le va a funcionar a nadie. ¿Ah? Entonces, yo creo que sirvió en el sentido de que nosotros podemos mostrar este monstruo que es Venezuela. El socialista que realmente está interesado en acabar con la pobreza, lo primero que hace es estudiar economía. Y cuando estudia economía, si realmente es intelectualmente honesto, deja de ser socialista. Los que se quedan ahí enganchados es porque están lucrando del botín. ¿Sí? Gente que vive del conflicto. Y Pablo Iglesias es el ejemplo de lo que les decía al principio. No, es que la receta no es el problema es que no es el adecuado Mesías. Y quizás si al Mesías le ponemos una coleta y una barbita y lo intentamos del otro lado del charco en España, entonces la receta va a funcionar. Esa es la evidencia más real. Y claro, como seguimos viendo así, hostia tía, es que América Latina es una cosa, pero España es otra. Y ese es el cuento que todos nos comemos. No, es que, miren, cuando yo hice la primera gira y que vos vas pasando de país en país, yo llegué a Ecuador. Y en Ecuador me dijeron, no, olvídate. Mira, Rafael Correa es tan inteligente, como él es como el estudiado, ¿va?, de todo este clan. Él es tan inteligente que ya no va a implementar lo que hizo Hugo Chávez. Él ya aprendió la lección. Bueno, dije yo, está bueno, me fui. Al año les metió el impuesto a la ley de herencias. Histéricos andaban los ecuatorianos. Se descubre después del terremoto que Ecuador estaba sin arcas para fondos de emergencia. Se empiezan a destapar los casos de corrupción. Pero según los ecuatorianos, Rafael Correa no iba a tocar el bolsillo. Ellos me decían, no, mira, nos censura la boca, pero no nos toca el bolsillo. Y luego pasó. Llego a Bolivia, lo mismo. No, mira, Evo Morales ya se dio cuenta del error, hombre. Él no va a hacer lo mismo que está haciendo Venezuela. Al año siguiente quería volver a cambiar la constitución para volverse a tirar. Cuando llego a Venezuela, los venezolanos me decían, mira, cuando aquí vinieron los cubanos en el 97 y nos decían, ojo, alerta, esto es lo que nos pasó a nosotros decíamos, no, hombre, Cuba porque es una isla, no hay quien la salve, pero Venezuela tiene a Brasil, tiene a Colombia a la par, eso aquí no va a pasar. Y cuando llegué a Colombia me decían lo mismo y ahora resulta que Santos se le volteó a Uribe, está firmando unos acuerdos de paz, disque paz, en La Habana, Cuba. O sea, díganme ustedes, por conclusión lógica, ¿qué paz se puede firmar bajo un gobierno que entró de manera violenta? O sea, solo por ser lógico en la vida, ¿verdad? Ya ni siquiera por tener ideología. Entonces, todos nos comemos el cuento de eso aquí no va a pasar hasta que pasa. Y este es el efecto de la rana, va poco a poco, agarrando la batalla cultural. Porque aquí todo el mundo espera que pasen los nazis debajo del Arco del Triunfo para alterarse. Esperan aquella gran batalla para decir, uy, ya pasó. No, señores, esto es de todos los días, es una batalla cultural, es una batalla por las mentes. Entonces tenemos dos opciones. O los aniquilamos utilizando la batalla de las ideas, o ellos van a seguir ganando. Es así de fácil. Muy bien. Bueno.